8 de la mañana con 45 minutos, 8 con 45 minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestra última invitada, se trata de Rosa Bolaños, asesora legal de INRED. ¿Cómo está, Rosa? Buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenida. La Comisión de Pacificación envió una denuncia al presidente de la República, Guillermo Lasso, en el sentido de que ellos lograron detectar en medio de su trabajo de visitar a los centros de rehabilitación social, de ver las necesidades, de la situación que se vive allí. Ellos lograron detectar algo que todo el mundo sabe, ¿no? Que hay policías que protegen a los líderes de las bandas, que les conceden beneficios a los líderes de las bandas y que eso pues permite la situación de corrupción, la situación de violencia y de seguridad al interior de los centros carcelarios. Algo que creo que al común de los mortales no le llama la atención, pero que sea el organismo que creó el gobierno para la pacificación de las cárceles, que le diga al gobierno que eso está sucediendo, es sí pues muy decidor. ¿Qué opinión tienen ustedes respecto a este informe que ha hecho la Comisión de Pacificación y esta revelación que, como digo, es algo que es un secreto a voces, ¿no? Claro. Justamente a través tanto de INRED como de la coalición aliada, que justamente es la Alianza contra las Prisiones, ya se ha venido haciendo este análisis, ¿no? La Comisión de Pacificación y de Diálogo en cuestión penitenciaria ha tenido ya un ciclo de webinars y cierto tipo de línea de trabajo, ¿no? Que también ha sido parte de la Alianza contra las Prisiones en este punto, y quien en realidad ha destacado toda esta línea de cómo se ha venido dando esta cuestión de corrupción dentro de las cárceles y por sobre todo en las megacárceles, que son las cárceles regionales, es justamente Jorge Núñez, ¿no? Tuvo una nota ya en la cual existe los mismos puntos que están en el informe de esta Comisión de Pacificación, ¿no? Y es lo más alarmante, es decir, ¿cómo es posible que los miembros de la fuerza pública encargados de vigilar y por sobre todo administrar y por supuesto tutelar los derechos de las personas privadas de libertad dentro de un centro de privación de libertad sean los principales cómplices de esta cuestión de corrupción y quienes faciliten, digamos, la vivencia de estas bandas criminales y propicien la violencia dentro de los centros de rehabilitación, ¿no? Entonces, justo recalcando toda la línea de investigación también de Caleidos y de Jorge Núñez, esta parte ya llega desde una problemática desde el 2015, ¿no? Es decir, la Policía Nacional, a través de las unidades de inteligencia, empezó a tener una cuestión de informantes dentro de los centros de privación de libertad, ¿no? De informantes a través de una cuestión de recompensas, ¿no? Una forma de recompensas que estaba allí. Y es allí donde empezaron, ¿no?, a tener información externa e interna de cómo sucede la cuestión del narcotráfico, del microtráfico y otros delitos que estas bandas manejan. Al momento en que viene esta cuestión de recompensas, al momento en que luego intervienen los guías penitenciarios en este sistema, justamente el negocio se vuelve más lucrativo. Esa es una de las formas más honestas de presentar esta problemática. Es decir, el negocio se vuelve más lucrativo. Los miembros de la Policía Nacional y de los guías penitenciarios justamente dicen, aquí está el beneficio, los informantes van a hacer esto, nosotros vamos a ayudar en lo otro, y así es como se fortalece estas redes de crimen organizado. O sea, comenzó como una labor de investigación de inteligencia y luego se convirtió en un negocio. Exactamente, exactamente. Entonces, allí va la parte de cómo en realidad se vuelve lucrativo la forma en cómo se puede ayudar a estas bandas criminales. Y por supuesto, recalcar lo que sucedió con el informe de la CIDH, ¿no?, sobre personas privadas de libertad hacia el Ecuador, que recalca esta línea de corrupción, esta gran estructura de corrupción que incluso ya digamos, se ha inmiscuido en los miembros de la fuerza pública, que es algo que no debería pasar. Claro, ahí uno entendería y encontraría en cierta manera la respuesta de que estos malos elementos, porque recalcamos que no son todos, pero que estos malos elementos son quienes estarían permitiendo el ingreso de todo tipo de arsenal al interior de las prisiones. Hace unas horas el nuevo ministro del Interior mencionaba la cantidad de armamento de grueso calibre que habían detectado en la cárcel del Turi, de armamento de armas blancas, hasta 1.312 litros de licor. O sea, todo el mundo se pregunta qué pasa con los controles, qué pasa con los detectores, cómo es que ingresa tanto armamento al interior de las cárceles que luego termina siendo utilizado para las masacres que hemos visto en estos últimos meses. Y ahí sería, de cierta manera, la respuesta, la corrupción que la encabeza lamentablemente personal policial, de acuerdo a la Comisión de Pacificación, personal policial que está incumpliendo su trabajo, porque están ahí para dar, en teoría, seguridad.
Exactamente, y justo uno de los principios y de toda la cuestión de gestión de los centros de rehabilitación social, en el reglamento de dirección y administración de los reglamentos de los centros de rehabilitación social, se encuentra justo esta cuestión de que debe haber transparencia, debe haber canales de denuncia, se prohíbe todas estas conductas de corrupción, todas estas conductas que propicien el nexo con quienes están cumpliendo una pena, pero lamentablemente los reglamentos se han quedado en letra muerta. La Policía Nacional y los guías penitenciarios, muchos tienen esta cuestión de la corrupción, ¿no? Es decir, de las bandas criminales y el negocio lucrativo que estaba describiendo anteriormente, pero luego también viene la falta de tutela del Estado, es decir, imaginémonos lo que un guía penitenciario también enfrenta, es decir, con estas bandas que ya han sido fortalecidas, es decir, su sueldo neto que está allí, y luego viene la cuestión de quiénes están controlando a los pabellones de máxima seguridad, es decir, qué guías penitenciarios se encuentran en los pabellones de máxima seguridad y cuál es el nivel de intromisión de estas bandas criminales hacia los guías penitenciarios. Bueno, en el caso de que sean los guías que controlen o que tengan el resguardo, la seguridad de los pabellones, porque también hemos escuchado a través de las propias autoridades que son los reos los que controlan o que tienen las llaves de los pabellones. Justamente, y ahí viene la cuestión de corrupción, fusionado con este sistema de amenazas y de intimidación que se hace a los servidores de la fuerza pública, tanto Policía Nacional como los guías penitenciarios. Es decir, imaginemos también lo que enfrentan con estas bandas criminales, es decir, qué tipo de amenazas tienen y así sucesivamente. Hoy, por ejemplo, me pasó algo súper cotidiano, llegaba acá a la radio y uno de quienes me acompañó en el transporte me dice, sí, mi primo es guía penitenciario. Y uno de los reos le había dicho, mire, yo le conozco a tal, a tal, a tal, y es su familia, así que usted me va a ayudar con esto. Entonces también es una cuestión de un sistema de corrupción a través de un sistema también bastante intimidatorio, bastante amenazante y bastante violento, ¿no? Entonces es todo esto de cómo se maneja una organización criminal ya muy compuesta, muy enquistada y lamentablemente que surgió con el apoyo de la fuerza pública y de los guías penitenciarios, ¿no? Ahora, Rosa, ustedes como Organización de Derechos Humanos, ¿cómo han visto o qué criterio tienen respecto al nombramiento, a la designación del ministro Carrillo como ministro del Interior, una persona con experiencia, entendemos, en seguridad, policía en servicio pasivo, pero cuyo nombre consta en un informe incluso de organismos internacionales por la forma como se reprimió las protestas de octubre de 2019, y él ha adoptado para enfrentar la crisis generada por la masacre última en el Turi, ha tomado algunas decisiones, como el trasladar a los cabecillas de las bandas del Turi a la penitencia, a La Roca, en la provincia del Guayas, esta cárcel de máxima seguridad que entendemos va a ser remodelada, readecuada para tener allí a los presos de mayor peligrosidad. Esta primera acción, el sacar a los cabecillas del Turi para ponerlos en una cárcel supuestamente de máxima seguridad en la provincia del Guayas, ha generado una serie de disturbios en otros centros penitenciarios. Ayer tuvimos en Esmeraldas, en Machala, de los que recuerdo, pero fueron al menos 4 más. ¿Esta decisión cree usted que motivó esta serie de incidentes en los otros centros de rehabilitación? ¿Es la mejor decisión hacer esto? Claro, empezando justo por lo que tú acabas de apuntar, o sea, ¿quién asume la dirección del ministerio, no? Entonces, lo que más nos preocupa y lo que nos causa alarma a nosotros como Fundación INRED es justamente que Patricio Carrillo sea quien esté en la cuestión de las protestas, ¿no? De la represión, y que sea quien dirigió a la fuerza pública en toda esta cuestión y en este discurso normalizado de reprimir y de en realidad criminalizar a quienes ejercen su derecho a la protesta y a la resistencia, ¿no? Entonces es bastante preocupante, porque luego se conecta con las demás cuestiones que justo pones a colación, que es cuál sería entonces el discurso o la forma en que el gobierno va a enfrentarlo, y aquí es donde lo vemos. Es decir, esta decisión de tomar que los cabecillas sean trasladados a La Roca desde el Turi, ya viene a ser una cuestión de una práctica de securitización, y lo más nefasto que puede pasar dentro de la administración del Estado en materia penitenciaria, es decir, en materia de rehabilitación social, es enfrentar a las bandas criminales, porque eso ya es una práctica necropolítica. Es decir, que quienes están en una situación de poder, en una esfera de poder, y quienes están en una cuestión de tutelar a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, propician este ambiente de violencia, este ambiente
de masacre que se dan en las megacárceles, ¿no? Es decir, arréglense entre bandas. Ese es el mensaje final que está enviando. Ese es el mensaje final. Exactamente. O sea, porque uno entendería, lo digo yo, o sea, si sacan a los líderes de las bandas del Turi y los ponen en otro sitio, uno entendería que es para que dejen de mantener el control sobre el centro penitenciario y así la policía pueda actuar. ¿No es así? No, justamente esta falta de protocolos y esta falta de examen y de tecnicidad que se debería manejar para un traslado no ocurre, porque es una cuestión más de trasladémoslos y que el problema sea de la otra banda que está allá en el poder, ¿no? Que está allá en la roca. Entonces no existe un examen de cómo en realidad las personas deben estar ejecutando su pena, de cómo se debe individualizar a estos sujetos que cometieron crímenes, digamos, contra derechos que son un poco ya más complejos, derechos contra la vida, o incluso en cuestión de organismos criminales, ¿no? Es decir, cómo en realidad, y aquí viene justo la tecnicidad que debe tener el ministro, ¿no? Es decir, cómo en realidad esta cuestión criminológica nos puede ayudar, una cuestión multidisciplinaria, y es allí donde debería preguntar a las organizaciones de la sociedad civil, a organismos de derechos humanos, a diferentes observatorios que se han conformado, ciudadanos, para en realidad tener este examen multidisciplinario y decir, desde una vista criminológica, desde una verdadera política pública criminal, cómo yo examino la forma en que administro los centros de rehabilitación. Y eso no sucede, y el mensaje es claro, el mensaje es, yo los traslado, el problema se traslada a otro lado, y allí es donde la disputa se vuelve un poco más álgida, entonces, si no es por decir ampliamente álgida. Entonces, esto quiere decir que pueden estos motines, estos disturbios pueden aumentar en las próximas horas por este traslado. Exactamente, justamente, y como es una cuestión de violencia y la percepción de las bandas criminales es una cuestión de arréglense entre ustedes. Yo lo que hago es trasladar el problema como ministro y ya. Esa es una decisión y una solución parche. No es una solución estructurada, no es una solución técnica y para nada es una solución apegada a ámbitos criminológicos y ámbitos de administración penitenciaria correctos, que es lo que se ha recomendado a lo largo del informe de la Comisión Interamericana. Eso precisamente le iba a preguntar, ¿qué es lo que dice el informe de la Comisión Interamericana de la CIDH respecto a la posible solución de la crisis carcelaria? ¿Recomienda en algún momento el ubicar en un solo lugar a los líderes de las bandas? Claro, el informe es bastante claro, ¿no? Y pretende tener recomendaciones a corto, de forma estructurada y una forma de soluciones a largo plazo, ¿no? Entonces, en esta situación y de infraestructura, justamente se hace la crítica a las megacárceles, que son la del Turi, la de La Roca y la de la Tacón, que son una de las infraestructuras de vigilancia y control más simbólicas que tiene el poder punitivo del Estado, ¿no? Entonces, se tiene esta cuestión de que al tener una verdadera administración de las megacárceles, la reubicación debe ser proporcional a aquello, o el traslado debe ser proporcional a aquello, pero eso no sucede. Lamentablemente, una de las organizaciones aliadas, que es Caleidos, realizó el diagnóstico de las prisiones de 2021 y justamente concluye lo mismo que la CIDH. Entonces, es esta parte de cómo controlan las megacárceles quienes están aglutinados allí, las bandas criminales, y cómo el director del Centro de Rehabilitación Social no tiene ni idea de lo que sucede allá adentro. Y si tiene idea, colabora con lo que está sucediendo adentro. Existen 3 veces un registro de una persona que está cumpliendo una pena allí. Es decir, está repetido el nombre de esa persona que está ahí cumpliendo la pena. Incluso si murió, sigue en el sistema. Entonces, poder estudiar y decir, porque hay un equipo técnico que estudia todo el expediente de la persona que está cumpliendo la pena allí, y dice, miren, sí, él cumple tales criterios, o tiene tales conductas, o tiene un eje de rehabilitación en este sentido, trasladémoslo, por ejemplo, a la cárcel 4, que es una de las, digamos, una de las infraestructuras carcelarias un poco más accesibles, ¿no? O tiene tales arraigos familiares, y pueden sus familiares visitarlo, entonces aquí. Y allí mejorar los vínculos sociales, ¿no? Que es lo que se pretende, porque uno de los ejes es la reintegración, pero sucede exactamente lo contrario. Por ejemplo, comete un delito, y es un delito, digamos, con derechos que afectan derechos ya un poco más amplios, un poco más complejos, o con un núcleo duro bastante complejo. Entonces, se merece estar en una mega cárcel, lejos de su familia, lejos de su comunicación social con su familia, y entonces es allí donde los brotes de violencia se dan. Es decir,
¿cuál es el verdadero motivo de la rehabilitación? No, no es un motivo de rehabilitación, justamente la cárcel llega a ser un lugar para cumplir una pena, pero no una pena en los estándares que están en la Constitución, estándares internacionales, ni tampoco en el COIP, sino cumplir una pena en que el Estado manda morir a una persona en estas megacárceles, ¿no? Muchísimas gracias, Rosa, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Rosa Bolaños, asesora legal de INRED, que ha estado con nosotros dándonos su visión respecto al manejo de la crisis carcelaria hasta el momento. Muy amable, Rosa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.